entramos al tercer bloque de nuestro estudio de la carta a los Efesios y en este bloque les hablaremos algunos lineamientos del himno que encontramos en Efesios y a continuación veremos algunos aspectos prácticos. Hay otros temas que podríamos tocar, pero debido al tiempo vamos a quedarnos en esos dos temas. Un tema doctrinal, la centralidad de Cristo, y un tema exhortativo, las relaciones esposo-esposa, Cristo-Iglesia, la moral familiar. Vayamos entonces de una vez a nuestro primer tema. Estamos refiriéndonos ya al himno de Efesios 1 del 3 al 14. Y el texto es el siguiente. Escuchemos por favor. Dice así: Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizar en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad, para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Si se fijan, queridos amigos, estamos hablando de un texto bastante denso. Y no sé si se han percatado, ya les decía en la segunda parte, no hay muchos puntos seguidos ni puntos apartes. Si ustedes, les invito a que vean sus Biblias y van a darse cuenta entonces que hay muchas comas, muchos puntos y comas, muchas oraciones relativas, muchas oraciones subordinadas, y es difícil realmente encontrar una idea que cierra y otra idea que abre. Es un himno que tiene una densidad literaria y una densidad doctrinal bastante grande. Una eulogía, decíamos, referida al Padre por la obra de Cristo. Literariamente, queridos amigos, veamos entonces la gran densidad literaria. La sintaxis, fíjense ustedes, traten de hacer una descomposición de los textos según nuestra gramática, y es bien complicado. Pablo está dirigiéndose a Dios y alabándolo por Cristo. Y entonces no tiene quizás esa ilusión de ser tan exacto. Fíjense, una densidad literaria bastante grande. Y esto en forma lírica, en forma poética. Tengamos presente que hay una cierta cadencia también, que nosotros no la podemos ver porque no estamos manejando el texto en los idiomas originales. Pero hay cierta cadencia entre parte y parte también. Basten esos comentarios para el tema literario. Tendríamos que comentar un montón de cosas, pero creo que es más importante que nos centremos en el contenido, porque la densidad doctrinal también, insisto, es bastante grande. Y si bien es cierto que es difícil desarticularlo literariamente, las ideas, queridos hermanos, aquí se suceden una tras otra y en un momento también se repiten. Primer detalle entonces que vamos a tomar en este análisis sencillo. Hablamos de los versículos 3 y 4. Leámoslos otra vez. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Ahí hablaremos de otras cosas. Versículo 3 entonces, para darnos una idea de que la bendición se da por las gracias en Cristo. Porque en Cristo, dice, hemos tenido, dice aquí, toda clase de bendiciones espirituales. Sí. Interesa, queridos amigos, varios detalles, porque en primer lugar señalemos que Dios es alabado porque nos ha dado en Cristo la plenitud de los bienes, no como en el Antiguo Testamento, ya decíamos. Estamos hablando de bienes reales, de bien real. Cristo no es un bien metafórico, Cristo es un bien real, es una persona que pide nuestra adhesión. Pero no solamente es importante en este versículo esto que estamos señalando, la plenitud de los bienes en Cristo, sino que la expresión en Cristo que encontramos precisamente, queridos amigos, en el versículo 3, al final del versículo 3, esta expresión en Cristo es muy importante, porque lo cristológico se orienta más bien a lo eclesiológico. ¿Por qué? Porque solo quien vive en Cristo, el que pertenece al cuerpo de Cristo, tiene la plenitud de las bendiciones de Dios. Sí. El que acepta en Cristo a vivir en la iglesia, posee entonces como herencia la plenitud de bienes. Dicho de otro modo, el que no vive en Cristo no puede gozar de la herencia de los hijos, no puede gozar de la herencia que en Cristo se ha dado en el ámbito de la iglesia. Esa expresión en Cristo, como nos damos cuenta, tiene un alto sentido. En Cristo nos hace indicar, insisto, nuestra pertenencia. Primer detalle, versículo 3. Pero vayamos a otras cosas más, porque la bendición que recibimos en Cristo se da a 3 niveles. Aquí entonces viene el tema de nuestra carta. ¿Por qué bendecimos en Cristo a Dios? Porque en Cristo, en primer lugar, hemos sido nosotros elegidos y predestinados. Eso lo encontramos en los versículos 4 al 6. Primera razón de la bendición. Porque en Cristo todos nosotros hemos sido elegidos y predestinados. En segundo lugar, ¿por qué hay una bendición a Dios en Cristo? Porque en Cristo nosotros hemos recibido la gracia y el perdón de los pecados. En primer lugar, insisto, porque en Cristo hemos sido pensados por Dios. En segundo lugar, porque en Cristo hemos sido entonces liberados del pecado. Y en tercer lugar, porque en Cristo participamos, nos insertamos en el misterio de la salvación. Participamos, queridos amigos, en cierto sentido de la vida divina. 3 razones por las cuales recibimos bendiciones en Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? O mejor dicho, ¿por qué en Cristo hay que dar gracias a Dios? Porque por Cristo hemos sido elegidos y predestinados. Hemos recibido en segundo lugar la remisión de pecados. Y en tercer lugar, ¿por qué? En Cristo participamos del misterio de la salvación. Participamos en cierto sentido de la vida divina. Miren ustedes qué optimista es este himno y qué himno de alabanza a Dios por las grandezas. Miren, de modo paulatino se nos quiere mostrar por qué el hombre en la iglesia tiene que bendecir a Dios en Cristo. La obra de Cristo, insisto, se concreta en 3 cosas. En la elección y predestinación de nosotros, se concreta en nuestra remisión de los pecados y en la participación que nos hace de la vida divina. Vayamos entonces a estas partes, porque lo que hemos dicho de la elección y predestinación lo encontramos en los versículos 4 al 6. Lo que hemos hablado del perdón de los pecados, de la concesión de la gracia, encontramos en el versículo 7 y 8. Y en lo que hemos referido a la participación en el misterio de la salvación, lo encontramos entre el 9 y el 14. Un himno bastante complejo, bastante completo, porque así entiende el autor, hay que bendecir a Dios. Y hacemos un alto para que nos demos cuenta qué grandeza han encontrado estos hombres, no solamente Pablo, el autor, no, qué grandeza han encontrado
los cristianos en el siglo I en Cristo. Cristo prácticamente, si se dan cuenta, es el tesoro que estaba buscando no el hombre, sino la humanidad. Ese es el mensaje de esta primera parte del himno. Pero vayamos a más cositas. ¿Por qué? Vamos a desgranar entonces el tema. El tema de la elección y predestinación está en los versículos 4 al 6. Dice así el texto: gracias en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos agració en el amar. Si se han percatado, de diferente modo se ha hablado de dos temas. Fíjense ustedes, de que en Cristo hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Y en segundo lugar, hemos hablado de que ciertamente hemos sido predestinados para ser hijos adoptivos. Dos conceptos importantes. Y tan importantes, queridos amigos, que nos hacen ver la profundidad de lo que ha hecho Cristo por nosotros, para empezar. Por Cristo entonces hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Cuando se habla aquí en la carta de la expresión elección, el apóstol está refiriéndose también a la elección que el pueblo elegido tuvo antes de este tiempo. Miren ustedes, cuando hablamos de elección estamos hablando, queridos amigos, del libro del Éxodo, cómo Dios se reserva para sí un pueblo. Con lo cual, esto que estamos hablando del Éxodo, haya una plenitud en esta carta. Porque no es el pueblo elegido el que había sido pensado por Dios, éramos nosotros. ¿Se dan cuenta? En realidad, el pueblo elegido era una parte del pueblo escogido por Dios desde la creación del mundo, desde la fundación del mundo, como dice el texto. ¿Sí? Si el pueblo elegido tenía algunas virtudes, gracias a Dios, nosotros que somos el nuevo pueblo, pensado por Dios en Cristo antes de todo, tenemos la plenitud de las bendiciones. Tenemos más prerrogativas. A eso entonces apunta el apóstol cuando se refiere al tema de la elección. Elegidos como el pueblo santo y más que el pueblo santo. Primera idea. Dentro de esta primera parte del himno de la elección y predestinación, vayamos al segundo concepto. Dice aquí, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos. Hablamos de la predestinación. Dejemos de lado ahora en el lenguaje bíblico esas ideas que nosotros tenemos de predestinación. No se trata de hablar de que Dios nos predestinó y al final no somos libres. Esa discusión, queridos hermanos, es ajena a la Escritura. La Escritura no habla de eso, habla más bien de una profundización de lo anterior, que hemos sido pensados por Dios para ser sus hijos. Esa es la idea. No solamente formamos parte de su pueblo, sino que formamos una familia. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay? Si en el tema de la elección, versículo concretamente 4, nos habla de la grandeza, si en la elección nos habla de la pertenencia a un pueblo que Dios se reservó para sí, este versículo 5, cuando habla de la predestinación, nos está hablando, queridos amigos, de algo más grande, de que ustedes y yo hemos sido pensados por Dios en la eternidad para llamarnos hijos adoptivos. Resumamos así estas ideas. La elección y la predestinación, según estos versículos, nos hacen entender que Dios pensó en usted y en mí. Dios pensó en nosotros desde la eternidad para que seamos parte de su pueblo y para que no solamente seamos parte, sino para que seamos hijos. Obsérvese lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una riqueza, de un regalo inmerecido. Dios pensó en usted y en mí desde la eternidad para ser sus hijos adoptivos. Y todo eso se da por el amor de Dios en Cristo. Digámoslo con otras palabras, porque Dios nos ama tanto, no solo nos creó,
Pensó en crearnos, pero pensó en más. Pensó en hacernos hijos suyos. Miren hasta dónde está llegando Pablo en su reflexión. Y está eternamente agradecido a Dios porque gracias a Cristo Él es hijo. Forma parte no de un pueblo solamente, sino de una familia. La familia íntima de Dios. Quedémonos con esa idea. La elección y la predestinación nos hacen pensar que hemos sido queridos, pensados por Dios. Primera idea, entonces, segunda idea, perdonen, la primera es lo de en Cristo. La segunda idea la vemos entonces en este fragmento desde el versículo 4 hasta el 6. Vamos a otra parte. Ya hemos hablado de la grandeza de la elección y la predestinación. A continuación, la carta nos quiere referir a el agradecimiento del autor por la concesión de la gracia y la remisión de los pecados. Cristo ha concedido la gracia y el perdón de los pecados a los hombres. Escuchemos el texto ahora. 7 al 8. En Él, en Cristo, tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda su sabiduría e inteligencia. Ahí está el tema. Por medio de la sangre, por medio del sacrificio, entonces Dios nos ha perdonado los delitos, como dice el texto. Pablo centra su atención ahora en la obra redentora de Cristo, ¿de acuerdo? Porque precisamente esta obra redentora, bien, en esta obra redentora se ha realizado en la historia el proyecto de salvación de Dios. Entendamos esa idea. Mediante la obra redentora, mediante el derramamiento de su sangre, Dios ha llevado a cabo la plenitud de su plan para nosotros. Nos ha salvado. Esa es la idea. Por la sangre hemos sido entonces lavados. Hemos sido readmitidos a la comunión con Dios. Y eso se da, queridos amigos, por pura concesión de gracia, por pura gracia. Por pura gracia, dirá en otro momento el texto, hemos sido salvados. Esa es la idea. Y cuando la carta habla del término redención, está queriéndonos decir que Cristo prácticamente nos ha liberado de la esclavitud. Sí, una esclavitud concreta, la esclavitud del pecado. Esa es la obra salvífica de Cristo. Pablo está centrando en estos fragmentos, versículos 7 y 8, en la obra salvadora de Cristo. Gracias entonces a la obra de Cristo hemos sido rescatados. Ya no solamente hemos sido pensados para ser hijos, sino más bien ahora, concretamente, por su sangre hemos sido rescatados de la esclavitud. Ya no del faraón, ya no de personas, sino de una realidad más grande, del pecado. Un elemento muy interesante, porque también nos hace recordar, el tema de la redención, nos hace recordar el Éxodo, la salida del pueblo de Israel, la muerte de los primogénitos, la liberación de la esclavitud del pecado, perdón, de la dominación egipcia, y entonces hay un paralelo. Si bien es cierto, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ahora Cristo ha hecho más, porque nos ha liberado de la esclavitud de cosas más profundas, la esclavitud del pecado. Por eso entonces el texto canta con alegría, explota de júbilo al hablar de lo que ha hecho Cristo por los hombres. Los ha elegido para ser hijos, ha efectuado la remisión de los pecados, los ha acercado a Dios. Y viene la tercera parte, queridos amigos, también que es prácticamente ya la cereza de la torta, digámoslo así, porque se nos habla ahora de cómo en Cristo nosotros ya participamos de la obra salvífica, ya participamos de la vida divina, ya formamos parte de su cuerpo. Aquí viene el texto. Lo encontramos entre el 9 y el 14. El tema de la elección y predestinación, hemos señalado que están en el 4 y 5, entre el 4, 5 y 6. El 7 y 8 nos ha hablado de
la liberación, la redención de los pecados, y más bien la tercera parte, que está desde el 9 hasta el 14, ya nos habla del culmen de las cosas, el colmo de la grandeza de Dios en Cristo. En Cristo nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Cristo ha abierto, vamos a decir, la cortina del misterio. En Cristo dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano, para realizar la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. El texto continúa, pero nos quedamos con esa cuestión esencial. Nos quedamos con lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Que Cristo ha abierto la cortina del misterio. Cristo ha dado un sentido a todo el plan de salvación. En Cristo, vamos a decirlo así, en la plenitud de los tiempos, ahora en la plenitud de los tiempos, Cristo nos ha revelado cuál es el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que seamos sus hijos, que seamos salvados y que todo se recomponga teniendo a Cristo como centro. Por eso dice aquí, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Eso se llama la recapitulación. Significa, queridos hermanos, que Cristo es cabeza en cuanto que ordena todo, en cuanto que es el centro, pero también en cuanto que es cabeza de un cuerpo que se llama Iglesia. En eso consiste la recapitulación, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, hacer que Cristo sea quien ordene el cosmos, quien ordene la sociedad, quien ordene a la humanidad, pero también de lo que se trata en el plan de salvación es que Cristo sea cabeza de todos nosotros, que debemos permanecer indesligados, ligados a Él. Esa es la idea. Miren entonces la riqueza del himno. Vuelvo al tema. No solamente hemos sido elegidos y predestinados, no solamente, queridos amigos, hemos sido salvados, sino que participamos más bien de una corriente, vamos a decirlo así, de unión en el cuerpo cuya cabeza se llama Cristo. Cristo reordena lo natural, Cristo reordena el cosmos, Cristo reordena a los hombres. Lo que sigue a continuación precisamente es, desde el 11 hasta el 14, el reordenamiento de los hombres, la reconciliación, ¿sí? Bien, entre los que eran judíos y los que eran paganos. Precisamente en Cristo todos se unen como cuerpo. Él cabeza, nosotros cuerpo. Entonces esa es la obra grandiosa de Dios. Por eso Pablo canta, explota de júbilo, de bendición a Dios por lo que ha hecho en Cristo. Si nos detuviéramos a pensar estas cosas, queridos amigos, quizás nos caeríamos absortos. A veces los católicos pasamos de largo estas cosas, pero miren ustedes qué preciosidad, qué tesoro tenemos en nuestras manos los católicos. En Cristo hemos sido pensados, pues hemos sido prácticamente pensados para ser hijos. Lo decimos con otras palabras más intensas. Usted y yo hemos nacido para ser hijos de Dios. Eso es grande. Usted y yo, querido hermano, hermana, prácticamente estamos aquí y debemos cantar a Dios con San Pablo, porque en Cristo hemos sido salvados del pecado. Y finalmente, siguiendo nuestro texto, porque en Cristo participamos de una vida distinta, una vida de unión en un cuerpo cuya cabeza es Él. Él nos reordena, Él nos hace un factor de una unidad cohesionada a todos los hombres. Por eso cantamos este himno de alabanza a Dios en Cristo. Más cosas podríamos decir del himno cristológico, pero quedémonos, creo yo, con todo esto. Bien, ya hemos hablado suficientes cosas de este himno y en estos 8 minutos que tenemos vamos a referirnos, queridos hermanos, damos un salto muy grande hasta el final prácticamente de esta carta. Nos referimos al capítulo 5, versículos 21 hasta el 6,10. Todo esto que estamos hablando de Cristo se concreta, queridos hermanos, en un ordenamiento social y un ordenamiento familiar. San Pablo, el autor de la carta,
tomando precisamente la jerarquía que hay en la sociedad romana, la sociedad pagana, sobre las relaciones que hay entre los hombres, padres, hijos, perdonen, esposo, esposa, primera relación, padres, hijos, y tercera relación, patrones a esclavos, amos, esclavos. Tres elementos que San Pablo dirá que han sido renovados por la acción de Cristo, que reordena todo. De eso se trata. Cristo ha hecho que las relaciones en el seno de la familia sean nuevas. La relación esposo-esposa, la relación padre-hijo y la relación amo-esclavo. Esas relaciones han sido transformadas. Escuchemos el texto. 21. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer, y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. Hemos leído, queridos hermanos, la primera de las relaciones que han sido renovadas en Cristo. En el versículo 21 se nos habla de una relación distinta de los hombres en función a Cristo. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Lo decimos con otras palabras. La unión con Cristo marca la pauta para la relación entre los cristianos. Y la unión con Cristo entonces marca la pauta para la unión que hay entre el esposo y la esposa. ¿Sí? La unión con Cristo marca la pauta. ¿Y en qué sentido marca la pauta la relación con Cristo en la unión entonces entre esposo y esposa? Marca la pauta, queridos amigos, porque así como Cristo está indisolublemente unido a la iglesia, así también el marido a la mujer. Esa es la comparación, el paralelismo entre el matrimonio cristiano y la unión de Cristo con la iglesia. Así como Cristo está íntimamente, indisolublemente unido a la iglesia, así el varón está indisolublemente unido a la mujer. Con una sola carne hemos escuchado, y entonces el apóstol juega con esas dos relaciones. A veces habla de matrimonio humano, a veces habla de Cristo y la iglesia. Es muy interesante, ¿eh? Cristo es como el esposo de la iglesia, digámoslo así, y la relación que tiene con ella no se puede cortar. Así también, hermanos, la relación entre varón y mujer no se puede cortar. Y así como Cristo, podemos reflexionar, ama profundamente a la iglesia y se entregó por ella, así también, de modo concreto, el marido tiene que saber amar profundamente y entregarse totalmente a la iglesia. Los sacerdotes, cuando hacemos las celebraciones del matrimonio, debemos predicar estas cosas. Es verdad, tenemos que enseñar que el varón, el marido, tiene que estar íntimamente unido, totalmente entregado a la mujer, y la esposa, la contrayente, totalmente unida entonces al futuro esposo, al esposo con el que está contrayendo. Quedémonos con esa idea. La unión varón-mujer, reflejo de la unión Cristo y la iglesia. Y saquemos una conclusión. El amor que hay entre el varón y la mujer tiene que ser un reflejo del amor de Cristo por la iglesia. Yo les invito a que vean esta cruz y que nos demos cuenta, queridos amigos, cómo Cristo ama a la iglesia, se entrega totalmente.
No hay espacio para otro amor, sino para el de la iglesia. Así también, en el marido no debe haber otro espacio, sino solamente para la mujer. Y viceversa, en la mujer no debe haber espacio para otra cosa, sino para el marido. Para otra persona, para otra realidad, sino para el marido. Detalle importantísimo. Primer detalle. Primera relación entonces renovada en Cristo. Segunda relación renovada en Cristo. Dice en el capítulo 6 del 1 al 4. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Miren ustedes cómo las relaciones padre-hijo tienen que ser renovadas en el Señor. Eso es lo justo. ¿Y en el Señor qué significa? Que el padre tiene un rol, la madre tiene otro rol y el hijo tiene otro. Cada uno según su rol, saber obedecer, saber ser sumiso, saber no exasperar. Las relaciones padre-hijo en Cristo. Y una última relación importante, ya no vamos a leerla, pero se refiere a la relación que hay entre el amo y el esclavo. Es una relación vertical, lógicamente, pero Pablo quiere también que el amo y esclavo entiendan otra cosa, que la relación entre ellos socialmente puede ser vertical, pero Pablo invita a que ellos detrás de lo social vean unas relaciones más profundas, las relaciones que hay entre hermanos. Ah, esa es la idea, precisamente. ¿Se fijan? La relación entre padre y madre, ya hemos visto, entre padres e hijos, y ahora la relación entre el amo y el esclavo. Tiene que ser una relación social, evidentemente, pero una relación fortalecida porque ambos son de Cristo, viven en Cristo, y en Cristo todos son hermanos. En otras palabras, el amo y el esclavo deben saber que en el orden sobrenatural, en el orden de los hijos de Dios, unos y otros son hijos en Cristo, son hermanos. Qué riqueza, queridos amigos, de esta carta. Disfrutemos de la lectura de esta carta, disfrutemos de cuántas cosas el autor quiere presentarnos. Hemos hecho una pequeña síntesis de tantos detalles. Yo les invito a ver, por ejemplo, con calma el tema de la reconciliación, que también es un tema muy bonito. Ojalá estos pequeños detalles nos hayan servido para amar más a Dios en la Escritura, para conocer más a Dios y admirarnos con San Pablo de la riqueza que supone Cristo en nosotros, que renueva